Hoy es 13 de agosto de 2018, son las 12 menos 10 del mediodía. Me llamo Eduardo Delgado, vivo en la ciudad de Guatemala, mi número de teléfono es 4242-9309 y WhatsApp es más 502 4242 9309. Estoy hablando acerca de, esta es la segunda parte acerca del tema, versículos que contradicen la prosperidad bíblica. Versículos que contradicen la prosperidad bíblica. Esta es la segunda parte. Entonces, hay versículos que parecen contradecir la existencia de una prosperidad que venga de la Biblia, lo cual no se puede contradecir porque hay demasiados versículos que hablan claramente que hablan acerca de una prosperidad bíblica que viene por la obediencia a principios de la Biblia. El Señor recompensa al que vive correctamente conforme a su palabra. Y lo recompensa porque la persona que vive conforme a su palabra, obedeciendo principios de la Biblia, obedeciendo las leyes de la Biblia, los mandamientos de la Biblia, esa persona tiene un corazón recto para con Dios. Teniendo un corazón recto para con Dios, a Dios no le importa darle riquezas y toda clase de bendiciones. La prosperidad que viene de la Biblia es integral y nos trae toda clase de bendiciones. Gozo, paz en nuestro corazón, una espiritualidad saludable, madurez en lo espiritual, gran sabiduría, gran conocimiento, gran entendimiento de lo espiritual, así como también que todo en la vida me sale a mí bien, mi familia va a estar bien, los educo con sabiduría, tengo los negocios, las inversiones que haga, cualquier tipo de inversión que haga con mi dinero me va a redituar. Entonces la prosperidad financiera, las bendiciones económicas, las riquezas que vienen de Dios vienen después, hasta de último, que la persona ya se acostumbró a obedecer los mandamientos del Señor y tiene un corazón recto para con Dios. Y su corazón no se va a desviar ni a derecha ni izquierda, sino que va a permanecer centrado en el Señor, obedeciendo todo el tiempo sus mandamientos, tenga abundancia o tenga pobreza, la persona va a estar contenta, va a estar feliz. Pero la persona que obedece a la Biblia siempre va a tender a prosperar y las riquezas económicas, las riquezas financieras vienen como resultado de la obediencia a principios bíblicos. Como dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas vendrán por añadidura. La prosperidad financiera meramente, las riquezas que vienen de la Biblia, vienen de Dios, vienen por obediencia a la palabra, vienen hasta después de que el corazón de la persona sea rectificado y sea purificado y la persona haya alcanzado su madurez espiritual. Porque, hermano, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Bueno, entonces, pero hay versículos que pareciera que, y por supuesto, las personas que hablan en contra y no les gusta el tema de la prosperidad bíblica, no sé por qué no les gusta, porque a quién no le va a gustar ser próspero. La Biblia no va a enseñar nunca le va a enseñar a la gente a ser pobre. Si eso ya lo tenemos por naturaleza, nuestra naturaleza caída, pecaminosa, ya nos enseña cómo ser pobres, cómo ser fracasados y que todo nos salga mal. La Biblia no va a enseñar eso. La Biblia va a enseñar lo contrario, que la gente salga de su fracaso, salga de su pobreza y que empiece a pensar positivamente. El pensar positivo no es algo malo y la Biblia nos enseña a pensar positivamente. Los pensamientos correctos. Entonces, todo lo que es justo, todo lo que es de buen nombre, en esto pensad. El pensamiento positivo es algo que la Biblia enseña. Entonces, porque yo recalco esto, porque ahora se habla mal en contra del pensamiento positivo, porque los de la religión de la nueva era, de New Age, lo enseñan. No, ¿cómo lo enseñan ellos? Lo que digan de ese tema, eso es cuestión de ellos, pero también hay un pensar positivo en la Biblia. Entonces, eso lo vamos a hablar después. Pero entonces, hay versículos de la Biblia que parecieran contradecir la existencia de un tema, el tema de la prosperidad bíblica. Pero en realidad no lo contradicen, sino que lo complementan. Digamos, son advertencias que el Señor quiere que nosotros sepamos para que no nos desviemos.
Ya sea que tengamos la prosperidad bíblica y todas las riquezas que vienen de la Biblia, que vienen por la obediencia a principios bíblicos, o no la tengamos todavía, hay cosas que tenemos que tomar en cuenta y que tenemos que tener mucho cuidado. Para eso son esos versículos, porque el que quiere Biblia para digamos, apoyar, sustentar su mala doctrina, encuentra el versículo siempre, pero son sumas equivocadas, porque ya vimos que la verdad es la suma de la palabra de Dios. La verdad, los versículos que se tienen que sumar para hacer una verdad bíblica son como piezas de rompecabezas, y depende sea el tema, así tantas piezas va a tener, tantos versículos va a que juntar, hay que sumar de la Biblia. Entonces imaginemos las verdades bíblicas como rompecabezas que pueden tener 5 piezas, 10 piezas, 15 piezas, 20 piezas, 50 piezas, 100 piezas o 500 piezas. El tema de la prosperidad bíblica es un tema que abarca de muchas piezas, muchos versículos de la Biblia que hay que unir, hay que sumar para hacer la verdad de lo que es la prosperidad bíblica. Entonces, imaginemos las verdades bíblicas como rompecabezas que pueden tener muchas cantidades de piezas, y el tema de la prosperidad bíblica es, por decirlo así, hablando metafóricamente, haciendo una analogía, el tema de la prosperidad bíblica es un rompecabezas de 500 piezas, por decirlo así. Y no lo pueden echar en tierra los que hablan en contra de la prosperidad bíblica. No lo pueden echar en tierra con 2, 3, 4 versículos, que esos son versículos que estamos viendo que son pocos en realidad, y que en realidad no contradicen la existencia de una prosperidad bíblica, sino lo complementan, dándonos advertencias de cosas de las que tenemos que tener cuidado. No nos está prohibiendo que seamos prósperos. Dios quiere que seamos prósperos porque tenemos una obra que hacer. El que ama al Señor, ama su obra, quiere tener dinero para hacer su obra porque tenemos mucho que hacer. Además tenemos que ayudar al prójimo, al pobre, al necesitado, especialmente a los hermanos cristianos. Siempre tenemos que buscar ayudar primeramente a nuestros propios hermanos porque son nuestra familia, los otros creyentes que no tienen que comer. En cada iglesia debería de examinarse la situación económica de cada persona para ver cómo los otros miembros de la iglesia lo ayudan. No solo en darle dinero, llevarlo al supermercado, comprarle una carreta al supermercado, sino también ver cómo se le consigue un trabajo, porque la persona quiere trabajar pero no tiene trabajo, o tiene muchas limitaciones para trabajar, puede estar enfermo también. La iglesia tiene que ocuparse de ellos. ¿Cuánto más de los ancianos y las viudas que están en la iglesia? La iglesia tiene que ocuparse de ellos. Cuando digo la iglesia, no es el pastor con el dinero que es para, digamos, los proyectos de la iglesia, sino la iglesia. Los miembros tienen que dar, además de sus ofrendas, un dinero que se junte para las personas pobres de mi congregación. Una persona en mi congregación no tenía que pasar hambre. Yo llegué muchas veces a la iglesia sin desayuno y sabiendo que cuando terminaba el culto regresaba a la casa, no tenía nada que comer en la casa para almorzar. Una desolación total. Y por supuesto uno quisiera que realmente hubiera en la iglesia algo, un mecanismo, digamos, un ministerio que le proveyera al pobre por lo menos una comida al día, ¿verdad? Y uno que pasa hambre, pues desearía que eso fuera así. Y así tendría que ser en realidad. La Biblia enseña que tiene que ser. Bueno, esos son otros temas en realidad. Estamos viendo versículos que parecen contradecir el tema de la prosperidad bíblica. En realidad son complementarios, simplemente nos advierte sobre cosas de las cuales tenemos que tener cuidado, y nos dice también que tenemos que estar contentos y felices aunque tengamos poco, pero con esperanza de que eso cambie, porque definitivamente la Biblia nos da la esperanza de que las cosas pueden ser mejores, pero mientras llegan a ser mejores, no perdamos nuestro gozo y nuestra paz. Entonces, la Biblia nos está prohibiendo que las riquezas, incluso nos está prometiendo en otros pasajes, que hay otros pasajes que prometen abundancia por la obediencia a su palabra. Entonces, creamos en eso. Estos versículos son complementarios. Vamos a ver otros versículos de estos, ya vimos algunos en la plática anterior. Vamos a ver Eclesiastés 5 del 10 al 12. Eclesiastés 5 del 10 al 12. Dice así: el que ama el dinero, está hablando otra vez de amor al dinero, cosa que la Biblia nos advierte, no tenemos que hablar del dinero, pero la persona que se adiestra en la obediencia a versículos, a mandamientos de la Biblia, a leyes de la Biblia, no tiene amor al dinero. Hay que tener cuidado con el amor al dinero, que es lo que es malo. No que no podamos tener dinero, lo tenemos que tener, lo necesitamos, pero no hay que amar al dinero. Hay que poner a Dios en primer lugar en nuestro corazón. El dinero es simplemente un instrumento para servir a Dios. Es un
una herramienta para servir a Dios. Eso es lo que es el dinero, una herramienta para servir al Señor, una herramienta para honrar al Señor. Con nuestras ofrendas y con la ayuda del prójimo cumplimos los dos principales mandamientos: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Ofrendas y ayuda al prójimo. Nuestro corazón, obedeciendo a la palabra de Dios, se mantiene recto para con Él, y no amamos el dinero. No hay que amar el dinero. Entonces, Eclesiastés 5, del 10 al 12, dice, habla otra vez sobre el amor al dinero. El que ama el dinero no se saciará de dinero, y el que ama el mucho tener no sacará fruto. Habla de sacar fruto en lo espiritual. El que está trabajando 18 horas diarias, ¿qué es lo que quiere? ¿Servir al Señor? No, dinero es lo que quiere. Ahora, estamos hablando de un trabajo legítimo, honrado. El que trabaja demasiado tiempo y descuida a su familia, descuida al Señor, las cosas del Señor, no está actuando bien en realidad, y va a tener dinero porque está trabajando mucho. Piensa en un trabajo en donde le pagan por su tiempo o su propio negocio, no tiene frutos. Se está enriqueciendo, pero no está prosperando. Para lo espiritual viene para abajo, con su familia viene para abajo, y muchas cosas vienen para abajo. No tiene entendimiento esa persona. Simplemente es avaro y se está tratando de enriquecer. Se está tratando de enriquecer, descuidando muchas cosas que son mucho más valiosas todavía. Su relación con Dios. La persona que pasa 15 horas trabajando en su trabajo, pasa 15 horas en su trabajo o en su negocio, ¿tiene tiempo de leer la Biblia? ¿Meditar? ¿Ir a la iglesia? ¿Preocuparse por las cosas del Señor? ¿Ver qué hay que hacer? ¿Puedo yo ir a predicar a alguna iglesia? ¿Ir a servir a alguna iglesia? ¿Ir a servir a algún hospital como voluntario? No, no tiene tiempo. El que ama el dinero no se saciará de dinero, y el que ama el mucho tener no sacará fruto. Esto también es vanidad. Cuando aumentan los bienes, también aumentan los que los consumen. ¿Qué bien pues tendrá su dueño sino verlos con sus ojos? Entonces, dulce es el sueño del trabajador, coma mucho, coma poco, pero el rico no le deja dormir la abundancia. Al rico no le deja dormir la abundancia. Porque el que se quiere ser rico, sin los mandamientos del Señor, aparte de sin practicar lo que la Biblia enseña, simplemente está dedicando su tiempo y sus esfuerzos a hacerse rico, a obtener riquezas. ¿Qué Biblia ni qué nada? ¿Qué Dios ni qué nada? Yo riquezas quiero, dinero quiero, paso 18 horas trabajando, 15 horas trabajando, 14 horas metido en mi trabajo. Entonces, esa persona no está pensando en dar ofrendas, no está pensando en ir al prójimo. Lo que quiere es acumular riquezas, acumular para mí, para satisfacerme a mí, para congraciarse conmigo, para vivir una vida hedonista, de complacencia a sí mismo nada más. Porque por eso dice, pero al rico no le deja dormir la abundancia. ¿Por qué? Porque está preocupado. Se va a entrar el ladrón, se va a llevar mi carro, que Mercedes-Benz último modelo, me lo van a robar. En el banco me van a estafar con la tarjeta de débito o la tarjeta de crédito, me van a sacar dinero de mi propia cuenta. Está todo el tiempo pensando cómo cuidar sus riquezas, cuando la persona que es próspera por obedecer la palabra de Dios ni siquiera tiene mucho dinero guardado en el banco, porque ya lo dio parte de la iglesia, parte de aquel asilo de ancianos, parte de aquella ¿cómo se dice? Agencia de misioneros, agencias de misiones. Ya ofrendó bastante, está construyendo un edificio para poner un asilo de ancianos, está construyendo una escuela para enseñar a los niños pobres y enseñarles, además de la enseñanza normal que se enseña en las escuelas, darles una instrucción bíblica. Miren las maravillas que se pueden hacer cuando uno tiene mucho dinero y cuando mi corazón es recto para con Dios. Entonces, al rico no le deja dormir la abundancia porque está preocupado que no lo roben, está preocupado de no perder sus riquezas. Ese hombre está perdido. Estos versículos son complementarios para advertirnos de ciertos peligros, porque si es auténtico que realmente las riquezas, aunque sea por obediencia a la palabra de Dios, aunque sea que sean riquezas que Dios nos dio por nuestra obediencia como recompensa, esas mismas riquezas nos pueden perder. Dios sabe eso y por eso dejó estos versículos complementarios.
no ames el dinero. Dios puede decirte a ti, bueno, ya sos próspero, ya tenés dinero, tenés bastante dinero. Ahora, ten cuidado de no amar el dinero. Eso le puede decir al Señor a uno. Entonces, estos son versículos complementarios que nos advierten acerca de ciertos peligros. De eso se trata. No está contradiciendo nada. No se puede contradecir lo que es la prosperidad de la Biblia, porque ahí está. Ahí está. Y hay muchos versículos que hablan acerca de que la persona que obedece al Señor, la persona que cumple principios bíblicos, la persona que obedece los mandamientos del Señor, va a crecer en lo espiritual, va a madurar en lo espiritual, va a ser capaz de administrar grandes cantidades de dinero para el servicio del Señor y para que también viva bien con su familia, porque el Señor dice, toma tu parte y disfrútalo. Toma tu parte y disfrútalo, pero en realidad Él simplemente nos está dejando administrar los bienes del Señor conforme a su perfecta voluntad. Él nos da los bienes, nos da las riquezas y Él mismo nos va a decir en qué los vamos a usar. Fíjense pues, no se trata de que yo diga, bueno, que voy a comprar eso, voy a comprar lo otro, sí, voy a tener una buena cantidad disponible para mí. Pues estamos hablando de cuando yo tengo las riquezas que vienen del Señor por obediencia a su palabra, voy a tener yo comodidades y lo que quiera, pero voy a estar enfocado en usar mi dinero para servir al Señor. Estos versículos son complementarios, nos advierten de ciertos peligros para cuando ya tenemos las riquezas. No amar al dinero, seguir ofrendando, seguir dando al prójimo, que me mantiene mi corazón centrado en el Señor. De eso se trata. Vamos a ver otro de estos versículos. Entonces acabamos de ver lo que es Eclesiastés. Vamos a Lucas 12 a 15. Lucas 12, 15 dice así. Lucas 12, 15. Dice, y les dijo, mirad, aquí está hablando el Señor, está hablando sobre el rico insensato, el título que tiene aquí está aquí en mi Biblia, y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Mirad, guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. La vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. No hay que estar centrado en lo que son las riquezas. Entonces, le refiere la palabra del hombre rico. La vamos a leer porque esto es bastante importante. Entonces, fíjense pues, la heredad de un hombre rico había producido mucho. Está hablando de la avaricia. Aquí tiene que ver con la avaricia. La avaricia ya no es tanto codiciar lo que no se tiene, sino querer retener injustamente lo que uno ya tiene. Y eso ya es el pan nuestro de cada día. Porque la avaricia está muy metida en la iglesia. Tanto que estoy seguro que muchos de los que buscan versículos de la Biblia para contradecir lo que es la existencia de una prosperidad bíblica son personas avaras. Las personas que critican a aquellos canales de televisión que piden ofrendas para mantener sus proyectos, mantener el canal, tener un canal de televisión es carísimo, pagar satélites es carísimo, necesitan realmente, las personas realmente necesitan los recursos, y hay personas que despiadadamente critican a estas personas porque piden dinero, piden ofrendas, pero eso es así como se tienen que mantener. Dios los ha mandado a pedir ofrendas para mantenerse, mantener la transmisión de su palabra vía satélite a muchos países para que mucha gente pueda enriquecerse con eso y su palabra se pueda dar a conocer, que es el cumplimiento de la gran comisión. Ir a todas las naciones y de predicar el evangelio y hacer discípulos a las naciones. Están cumpliendo con el mandamiento del Señor. Tienen que tener cuidado de decir cosas que no están de la Biblia. Eso sí, tienen que tener cuidado de no pedir dinero de forma inapropiada. Pero las personas generalmente, miren, fíjense pues, las personas que hablan en contra de la prosperidad que viene de la Biblia son generalmente personas avaras, que simplemente no quieren dar más de lo que ya están dando porque están muy cómodos. Y no quieren saber, no quieren oír. Le duelen los oídos, le irritan los oídos cuando hablan de la prosperidad financiera, porque generalmente se dan cuenta que los pastores están pidiendo dinero, están pidiendo ofrendas. Y ellos simplemente no quieren dar más. Y les duele que les hablen de su dinero, les duele que hablen de dinero porque no quieren que nadie se meta con su dinero. Generalmente las personas que hablan mal en contra de la prosperidad financiera bíblica son personas avaras, que no quieren soltar lo que tienen, no quieren perder su comodidad. No todos, por supuesto. Entonces, estamos viendo lo que dice Lucas 12:15.
Mirad y guardaos de toda avaricia. Avaricia es no querer soltar lo que ya se tiene. Tenemos la obligación de dar nuestras ofrendas y tenemos la obligación de ver que nuestro prójimo coma como nosotros queremos comer. Ese es amar a tu prójimo como a ti mismo. Yo quiero comer, debo querer que también mi prójimo coma. Entonces la avaricia es retener lo que se tiene de manera injusta, cometiendo injusticias en realidad. Leamos esto bien, esto está bonito, está claro. Y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posea, no consiste en estar acumulando cosas. Hay que ver que mi dinero crece, la cantidad de dinero que yo tengo crece. Y esa es mi sola satisfacción. No tengo la satisfacción de ver comer al necesitado, al huérfano, al niño, aquel que está abandonado, el anciano que pide mi limón en la calle. Qué gozo es ver el rostro de esas personas cuando yo les doy algo. Y esas personas mismas les dan gracias a Dios. Dios, gracias Señor por esa persona que me acaba de dar 10 quetzales. No tenía para la comida. Ese debe de ser cristiano. Y si me conocen a mí que soy cristiano, alaban al Señor. Ahora Señor, yo sé que tú eres real. Y esas personas pueden llegar a conocer al Señor por nuestro testimonio. Porque les dimos de comer. Yo me he dado cuenta que la gente que yo le doy algo está dispuesta a escuchar el mensaje de la palabra. Eso nos ayuda en realidad. Entonces, otra vez empezamos con esto. Mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También le refirí una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí, diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Fíjense pues, lo que él pensó cuando vio que se le estaba aumentando sus riquezas. La heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Si no los tenía que guardar, Dios se los estaba dando para que los repartiera. Repartió Dios a los pobres, dice 2 Corintios 9. Repartió Dios a los pobres, y su fidelidad permanece para siempre. Entonces, si su obligación no era guardarlos, que yo voy al banco y voy a dejar durmiendo mi dinero. No hay que hacernos riquezas de donde la polía y el orín corrompen. Hacer los tesoros en el cielo. Hacer los tesoros en el cielo se refiere a dar al pobre, dar a Dios. Ahí es cuando yo me estoy haciendo tesoros en el cielo. No se trata de que yo doy al pobre, doy a mis ofrendas y espero una recompensa cuando yo muera, me vaya al cielo. Ahí está mi recompensa. ¿Para qué fregados me sirve a mí un dinero, una riqueza en el cielo en este momento? Si ya se sabe que cuando yo llegue al cielo hay toda clase de maravillas allá. Eso ya se sabe. Pero hacer mis riquezas en este momento, en el cielo, ¿de qué me sirve a mí si no las puedo tomar? Las puedo tomar. Es que las puedo tomar, de eso se trata. Las necesito aquí y ahora. Las necesito aquí y ahora. Entonces, estábamos con aquello de que, estábamos con el pasaje este del rico. Disculpa que a veces me pierdo un poco, pero a veces me emociono se me cruzan las ideas, entonces me voy a otros versículos, porque las verdades bíblicas están entrelazadas un versículo con el otro, son como redes, dije la vez pasada, como redes, un versículo se entrelaza con el otro. Son muchos versículos los que hacen una verdad bíblica. Terminamos por fin de leer este pasaje del hombre rico. Entonces su heredad estaba produciendo mucho. Él pensaba, ¿qué haré con todo esto? ¿Dónde los voy a guardar? ¿Dónde voy a guardar todos estos frutos? Y dijo, esto haré, se dijo a sí mismo, derribaré mis graneros, los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, muchos bienes guardados para muchos. Alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Él estaba solo pensando en sí mismo. Qué Dios, qué ofrenda, ni qué prójimo, ni qué ayuda al prójimo, ni qué viuda pobre, ni qué niño huérfano, ni qué anciano desamparado, ni qué persona inválida que necesita ayuda, y qué hermano de la iglesia que no tiene trabajo y tiene 8 hijos y no tienen que comer. ¿Qué le importaba a él eso? ¿Sí? Alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, o sea, no te preocupes de nada. Come, bebe, regocíjate. Eso es lo malo, la avaricia, no querer soltar lo que uno ya tiene. Porque los que hablan en contra de la prosperidad bíblica
Hablan sobre la codicia, pero no hablan de la avaricia que ellos mismos tienen, porque esas personas no quieren ofrendar más. Fíjense pues qué pecado tan grande de verdad es este. Porque las personas que hablan en contra de la prosperidad bíblica, que realmente es bíblica, lo podemos ver una y otra vez. Los pasajes que hablan, que dicen que la persona que obedece los mandamientos del Señor, el Señor va a recompensar con prosperidad, que dice que todo les va a salir bien, va a poder tener prosperidad en todos los aspectos de su vida y además de sus riquezas. Esas personas contradicen la Biblia, se ponen a pelear con la Biblia porque no quieren dar más. ¡Qué pecado! Es pecado quitarle a la Biblia el mensaje. Quitarle a la Biblia o añadirle es un gran pecado. No le quitemos a la Biblia ni le añadamos nada. El tema de la prosperidad bíblica está en la Biblia. Dios va a dar prosperidad y riquezas a la persona que vive conforme a su palabra, que obedece su palabra y que tiene un corazón y que ha alcanzado la madurez espiritual y que tiene un corazón centrado en Dios y va a usar las riquezas que Dios le da para servirlo y para hacer su obra. La gente se pone a hablar en contra de la misma Biblia, tratando de modificarla a su gusto, de su antojo, con tal de no dar más, porque son avaros, porque no quieren dar más. Entonces, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes, y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, no te preocupes de nada, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios, perdón. Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Ser rico para con Dios es usar las riquezas que Él mismo nos dio de la forma que Él nos dice que lo usemos. Nos pide ofrendas, ofrendamos, nos dice que ayudamos a nuestro prójimo, ayudamos a nuestro prójimo. Eso es lo que le agrada al Señor. Vamos a otro versículo, vamos a Mateo 6:24. Mateo 6:24. Dice así: ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No puede servir a Dios y a las riquezas. Ahí está. Entonces, no puedes servir a Dios y a las riquezas. O servís a Dios o servís a las riquezas. ¿A qué estás dedicando tu vida y tu tiempo? ¿En dónde estás invirtiendo el poco dinero que tienes ahorita? ¿Lo estás invirtiendo en Dios y su palabra o en otras cosas para hacerte rico? Entonces, si estás invirtiendo tu tiempo y tu dinero en hacerte rico, o no estás pensando en hacerte rico, simplemente tener dinero para comer y para tu familia, pero lo estás haciendo sin el Dios, haciendo a un lado su palabra, haciendo a un lado sus mandamientos. No te interesa qué Dios, ni qué Biblia, ni qué mandamientos, ni qué iglesia, ni qué nada. Yo voy a ir a trabajar porque tengo que dar de comer a mi familia. Entonces, es una buena intención, pero un mal método. Mala intención, mal método, porque estás dejando a Dios fuera y te estás dedicando solo al trabajo con tal de tener dinero. Entonces, eso es servir al dinero. Aunque sea que solo estés con la idea de que, bueno, yo voy a proveer a mi familia porque tengo 8 hijos, les tengo que dar de comer, les tengo que darles educación, ropa, zapatos, techo, todo eso. Bueno, eso está bien, pero tienes que hacerlo tomando en cuenta a Dios y no dejando a Dios afuera. Entonces vas a obedecer mandamientos, vas a ir a la iglesia, vas a ofrendar, vas a ayudar a tu prójimo, y entonces ahí ya no estás sirviendo a la riqueza, estás sirviendo a Dios. Si dejas a Dios afuera, su palabra afuera, sus principios bíblicos afuera, estás, aunque no estás con la idea de hacerte rico desmedidamente, ni cometer delitos, ni volverte delincuente, ni ladrón, ni narcotraficante. Tu deseo es legítimo de proveer a ti y a tu familia, pero lo estás haciendo sin Dios, entonces estás sirviendo a las riquezas, al dinero. Porque cuando se deja a Dios afuera de nuestra vida y tratamos de obtener nuestra prosperidad, nuestra riqueza, digamos, obtener riquezas sin Dios, es servir al dinero. Aunque sea por una buena razón, porque tengo que darle comer a mis hijos. Bueno, dejas a Dios afuera, estás sirviendo al dinero.
cumplir principios bíblicos, no estás sirviendo al dinero, si tú estás sirviendo a Dios. Y de todas maneras vas a tener dinero. Entonces vamos a tener que trabajar, sí, por supuesto, pero estás tomando en cuenta a Dios y sus mandamientos, su palabra. No solo para vivir al hombre, sino toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, este versículo de Mateo 6:24 habla de a quién estás sirviendo. Ninguno puede servir a dos señores. Servir a un señor es obedecer a lo que él me dice. Tener un señor a quien servir es hacer lo que él me dice. Si mi Señor es el Señor Jesucristo, yo voy a hacer lo que Él me dice. Él me manda a ofrendar, a cumplir su palabra, a cumplir sus mandamientos y a ayudar al prójimo. Entonces, si hago eso, Él es mi Señor. Si no lo hago, mi trabajo se convierte en mi Dios y estoy realmente sirviendo a las riquezas. He puesto como Dios las riquezas, el dinero. Aunque sea que esté trabajando legítimamente con un motivo legítimo que es proveer a mi familia. Pero dejo la palabra de Dios y al Señor afuera. Mi Señor es el dinero y a Él sirvo y a Él obedezco. Eso es así. Eso es así. Entonces lo que Dios nos dice aquí, pues que escojamos. O lo servimos a Él o servimos al dinero. A los dos juntos no los podemos servir. Porque servimos mal al uno o al otro. Entonces tenemos que escoger, o servimos a Dios y a su palabra, o dejamos su palabra y a Dios fuera y nos dedicamos a hacer dinero. Aunque sea un trabajo legítimo, no robando y con un motivo legítimo que es alimentar a mi familia, estoy sirviendo el dinero, estoy lejos de Dios y estoy realmente poniéndome en peligro de perder realmente mi espiritualidad. No, mi espiritualidad no puede crecer si yo me dedico a hacer dinero, a servir al dinero. Si yo me dedico a servir al dinero, pierdo mi espiritualidad. Mi espiritualidad se viene para abajo, en lugar de espiritualizarme, me vuelvo cada día más carnal. Y si estamos hablando de una persona cristiana, va perdiendo lo que ha ganado en el terreno espiritual, lo va perdiendo poco a poco y va a volverse cada vez más carnal, más materialista, con más amor, cada vez más amor al dinero, lo cual me corrompe, lo cual me contamina y me aleja de Dios, por supuesto. Como estamos viendo, estos versículos son complementarios a lo que es la prosperidad bíblica. Son advertencias de Dios acerca de peligros, los que podemos caer, incluso los que obedecemos al Señor. Hemos logrado ya avanzar grandemente en lo que es alcanzar sus promesas, su prosperidad, sus riquezas incluso. Tenemos que cuidarnos de ciertas cosas para no venirnos para abajo, porque cualquiera puede caer. El pueblo de Israel logró conquistar la tierra prometida, alguna gran bendición de Dios. El Señor los guió para tomar su tierra prometida, una tierra que fluye leche y miel, y les dio mandamientos después para mantenerse en ella. El pueblo de Israel desobedeció, buscó dioses ajenos, entonces perdió su tierra prometida, porque se le invadieron otros pueblos y lo sacaron de su tierra prometida. De eso se trata. Todos estos mandamientos son alternativos, complementarios a lo que es la prosperidad financiera. Son advertencias de cosas que tenemos que tener cuidado, cosas que no tenemos que hacer, y nos advierte que tenemos que conservar nuestro gozo, nuestra paz, a pesar de que en ciertos momentos en lo que logramos poner en práctica todos sus principios, porque eso cuesta, y lograr la prosperidad bíblica cuesta, porque es muy difícil, hay que obedecer muchos mandamientos, y las riquezas que viene del Señor solo se pueden obtener hasta que estamos ya maduros en lo espiritual y estamos ya obedeciendo a muchos mandamientos en realidad. Y en lo que llegamos a eso, mantengamos nuestro gozo, nuestra paz. Así lo he hecho yo, incluso cuando no he tenido que comer. Yo he estado con 3 días sin comer, porque no tengo dinero para comprar comida. He tenido gozo y paz, y esa es la verdad. Entonces, de estos versículos son todos complementarios. Marcos 4:19, vamos a ver qué dice Marcos 4:19. Marcos 4:19 está dentro del contexto de lo que es la parábola del sembrador. El sembrador siembra su semilla, alguna semilla cae en tierra buena, otra cae entre piedras, otra cae en espinos, otra semilla cae en el camino. Entonces, Marcos 4:19 habla, Marcos 4:19 habla sobre la semilla que cayó en espinos, dice. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra,
Los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Aquí está hablando otra vez del amor al dinero, otra vez de la codicia, una codicia idolátrica, es decir, querer tener ciertas cosas, desearlas idolátricamente, sacando al Señor de nuestro corazón y poniendo, porque uno puede, digamos, sacar al Señor de su corazón y poner otras cosas sin tenerlas, sin tenerlas, con solo el hecho de desearlas. Quito yo al Señor de primer lugar en mi corazón y pongo otras cosas. Y nunca las llegó a tener, pero todo el tiempo caminé con una codicia como número uno en mi corazón, con un ídolo en mi corazón, al desear cosas que no tengo de una forma idolátrica y nunca las llegué a tener, nunca fueron un problema para mí porque nunca las tuve, pero ya de todas maneras ya tenía ese ídolo en mi corazón. Imagínense, sin tener las cosas uno puede perderse. Entonces, aquí está hablando de la parábola del sembrador. El sembrador siembra su semilla, aparte de ella cayó en buena tierra, otra cayó entre piedras, otra cayó en el camino, se lo comieron las aves, y otra que cayó entre espinos, y es de lo que habla aquí, 4:19. Entonces, estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo, el que pasa 14 horas en el trabajo, en su negocio, está afanado con los afanes de este siglo. Y el engaño de las riquezas. El engaño de las riquezas es de que yo voy a ser más feliz si tengo riquezas. No, yo voy a ser más feliz si tengo al Señor en mi corazón. Eso es un engaño. Yo no voy a ser feliz únicamente con las riquezas y no tengo al Señor. Puedo ser feliz con riquezas si tengo al Señor. Es que las riquezas es algo muy bueno en realidad. Uno puede tener al Señor y ser pobre, es algo que realmente pone en duda su fe en realidad. En el sentido de que, digamos, uno puede decir, bueno, yo, ¿cómo es que el Señor no me bendice a mí con darme algo? Porque estoy mal, no tengo ni para comer. Entonces, eso también es malo en realidad. Aquí está hablando de la persona que se dedica su tiempo y sus esfuerzos a alcanzar sus metas, alcanzar las cosas que quiere tener, sin Dios y sin mandamientos, sin Biblia. Eso es malo, por supuesto. Es un engaño. Si no sirve al Señor y no se ocupa de sus cosas, puede perder el gozo y la paz de su corazón y va a quedarse solo con riquezas, porque eso dedica todo su tiempo y sus esfuerzos y sus inversiones y su dinero, que ofrenda ni que nada, que ayuda al prójimo ni que nada, que cumplimiento del principio ni que nada. Solo su tiempo, su dinero y su esfuerzo son para adquirir más riquezas porque cree que así va a ser más feliz, pero no es cierto, es un engaño. Uno es feliz cuando tiene gozo y paz en su corazón, cuando sirve al Señor y se preocupa y se ocupa todo el tiempo, las 24 horas del día, en complacer al Señor obedeciendo sus mandamientos. Estos versículos son complementarios a lo que es la prosperidad bíblica, que no se puede negar porque está sólidamente fundamentada en muchos versículos de la Biblia. Entonces vamos a ver todavía Proverbios 38. Estamos hablando de versículos que aparentemente contradicen la existencia de una prosperidad que venga de la Biblia. Ahora, Proverbios 38, vamos a leer ahorita, dice así. Proverbios 38 dice así: vanidad y palabra mentirosa aparte de mí, no me des pobreza ni riqueza, manténme del pan necesario. Entonces, esta siempre va a ser una opción para cualquier persona. Ahora, esta persona aquí, yo estaba leyendo este capítulo antes de hacer estas pláticas, y estaba viendo que la persona está realmente filosofando, está jugando con las ideas, está jugando incluso con las palabras, con tal de dejarnos una enseñanza. Entonces, fíjense pues, vamos a leer un poco más del capítulo 30, que es donde está esta palabra que dice: no me des pobreza ni riquezas, manténme del pan necesario. Fíjense pues, palabras de Agur, hijo de Jaque, la profecía que dijo el varón Aitiel y Aucal. Ciertamente más rudo soy yo que ninguno, dice este Agur. No sé quién será Agur en realidad.
porque estos son los proverbios de Salomón, que parece que no todos los proverbios los escribió él. Ciertamente más rudo soy yo que ninguno. Él se alaba a sí mismo, más rudo soy yo que ninguno. O sea, yo me las puedo solo. Pues. Ni tengo entendimiento de hombre. Él dice que no tiene entendimiento de hombre. Yo ni aprendí sabiduría. Dice que no tiene sabiduría. Él mismo está diciendo que no tiene sabiduría. Ni conozco la ciencia del santo. Él no conoce la ciencia del santo. Bueno, él mismo está diciendo eso. La persona que está diciendo eso, la persona que dijo, no me des pobreza ni riqueza, manténme el pan necesario, es la persona que está diciendo aquí, más rudo soy yo que ninguno, ni tengo entendimiento de hombre, yo ni aprendí sabiduría, ni conozco la ciencia del santo. Va. Esa es la persona que está hablando aquí. Él está jugando con ideas, jugando con palabras, con tal de darnos una enseñanza. ¿Quién subió al cielo y descendió? ¿Quién subió al cielo y descendió? ¿Quién encerró los vientos en sus puños? ¿Quién ató las aguas en un paño? ¿Quién afirmó todos los términos de la tierra? ¿Cuál es su nombre y el nombre de su hijo, si sabes? Y está hablando acerca de Dios y acerca de su hijo. O sea que esta persona sí tiene sabiduría. Mucha. Está jugando con ideas, está jugando con palabras para enseñarnos algo. En todo el capítulo 30. No es un hombre sin sabiduría. Eso queda claro. Es un hombre que tiene mucha sabiduría. Cuando uno lee todo el capítulo 30 se da cuenta. Entonces, cuando llega al punto de decir, dice, dos cosas te he demandado. Habla de cosas que le he dicho al Señor. Entonces, no me des dos cosas te he demandado, no me las niegues antes que muera. Vanidad y palabra mentirosa, aparta de mí. Vanidad y palabra mentirosa, aparta de mí. No me des pobreza ni riquezas, manténme de pan necesario. ¿Por qué? ¿Por qué dice eso? Porque quiere enseñarnos algo. Lo que quiere enseñarnos es qué pasa cuando yo tengo riquezas y qué pasa cuando tengo pobreza. Eso es lo único que nos quiere enseñar aquí. No se trata de que hagamos un voto de pobreza solo por este versículo. Porque una verdad bíblica no se fundamenta en un versículo. Se fundamenta en toda la Biblia y se suman muchos versículos para tener una verdad. Para tener sana doctrina de la palabra de Dios hay que sumar muchos versículos. No podemos hacer una verdad de un solo versículo. No voy a hacerle un voto de pobreza yo solo por este versículo. Aquí lo que me quiere enseñar es otra cosa. Porque en otros versículos de la Biblia se me dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Y tantos versículos que hablan que si obedezco la palabra de Dios, inevitablemente, aunque yo no lo quiera, si yo obedezco la Biblia, cada vez más versículos de la Biblia, porque son muchos, especialmente los versículos que hablan acerca de ofrendas y de del prójimo, que son los principales principios que generan prosperidad bíblica, prosperidad financiera, prosperidad integral. Las riquezas y la prosperidad son inevitables y el Señor sí quiere que obedezcamos su palabra. Entonces, para no tener prosperidad bíblica y no tener riquezas que vienen de la Biblia, tenemos por fuerza que desobedecer la palabra del Señor, y eso es precisamente lo que estamos haciendo. Y es precisamente lo que están haciendo pastores al disuadir a las personas de alejarse de las riquezas y que por fuerza tienen que ser pobres. Están disuadiendo a las personas de dejar de cumplir principios bíblicos, porque solo dejando de cumplir principios bíblicos no tenemos la prosperidad integral y financiera que viene de parte del Señor. Solo no cumpliendo la palabra del Señor tenemos pobreza. Entonces, lo que está tratando de enseñarnos aquí, qué es lo que pasa cuando tenemos riquezas y qué es lo que pasa cuando tenemos pobreza. Son dos peligros. Tener riquezas es un peligro y tener pobreza también es un peligro que nos aleja de Dios. Entonces, dos cosas te he demandado, no me las niegues antes que muera. Vanidad y palabra mentirosa, aparta de mí. No me des pobreza ni riqueza, manténme del pan necesario. No sea que me sacie y te niegue. O sea, el problema de las riquezas es que no sea que te sacie y te niegue a Dios y diga, ¿quién es Jehová? Si Él no me ha dado nada a mí, eso lo logré por mi propio esfuerzo. ¿Y Dios, quién es Dios? ¿Qué me ha dado Él a mí? Si yo he trabajado duro.
Entonces ya estoy yo negando al Señor por tener riquezas. Pero si tengo pobreza, por el contrario también, dice, no sea que me sacie y te niegue y diga quién es Jehová, o que siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. Porque ¿qué testimonio es de que yo soy cristiano pero soy ladrón? Y porque estoy en un buen puesto en el gobierno me corrompo. Las personas que no están preparadas para manejar riquezas no están siendo preparadas por Dios para manejar riquezas, ni siquiera deberían de estar en puestos importantes en el gobierno, porque por eso es la robadera en el gobierno, en realidad en los países latinoamericanos. Generalmente, bueno, eso es en todos lados en realidad, porque el que no está preparado para manejar riquezas va a ser ladrón cuando tiene la oportunidad. Eso es así. El que no ofrenda bien y no da ayuda al prójimo, cuando tenga la oportunidad de robar, va a robar. ¿Qué importa si es cristiano o no es cristiano? El cristiano que no está preparado para manejar riquezas conforme a la perfecta voluntad de Dios y no ofrenda bien y no da ayuda al prójimo, que son los principios bíblicos principales que generan la prosperidad bíblica, no está bien preparado, va a robar. El cristiano que no está bien preparado va a robar cuando tenga la oportunidad. Eso es así. Entonces aquí simplemente este pasaje es solo para enseñarnos qué pasa cuando tenemos riquezas, los peligros de cuando tenemos riquezas y los peligros cuando tenemos pobreza. La pobreza no hay que enseñarla como una virtud porque nos puede echar a perder también. Nos puede alejar de Dios tanto como la pobreza, nos puede alejar de Dios tanto como las riquezas. Entonces, es ideal vivir con lo que necesito nada más. Eso siempre va a ser un hombre el que quiera hacer esto, pero en realidad la Biblia nos enseña a tener riquezas para ponerlas a los pies del Señor, para hacer su obra, porque nos manda a hacer una grande obra. Último versículo, hablando sobre versículos que parecen contradecir la prosperidad bíblica. Proverbios 19:15. Proverbios 19:15. Versículos que parecen contradecir la existencia de una prosperidad bíblica. Eso no se puede negar porque está muy bien fundamentada en toda la Biblia. Estos versículos son complementarios con respecto de cosas de las cuales tenemos que tener cuidado, de no, peligros en los que no tenemos que caer. Entonces, eso simplemente es una advertencia. 19:5, último versículo, 19:15. Proverbios 19:15. La pereza hace caer el profundo sueño y el alma negligente padecerá hambre. Va, esto es otra cosa en realidad. La pereza hace caer en profundo sueño y el alma negligente padecerá hambre. El que guarda el mandamiento guarda su alma, mas el que menosprecia sus caminos morirá. A Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. Fíjense pues. Estos versículos que tengo aquí, versículos que parecen contradecir la prosperidad bíblica, los tomé yo de una plática que escuché en una iglesia acerca de que hablan en contra del tema de la prosperidad bíblica. Entonces, buscaron sus versículos tratando de decir que no existe ninguna prosperidad bíblica. Sí existe una prosperidad bíblica, eso es demasiado evidente. Entonces, pero buscaron versículos tratando de negar la prosperidad bíblica. Pero este mismo versículo, Proverbios 19:15, que habla acerca de la persona negligente que no es pobre porque no trabaja. Entonces también es un mal testimonio ser perezoso y no trabajar. La pereza hace caer en profundo sueño y el alma negligente padecerá hambre. Entonces también se puede ser pobre por ser negligente, pero más que todo ser negligente en el cumplimiento de principios bíblicos, porque que vive cumpliendo principios bíblicos, que se echa a dormir y que no haga nada más, porque los principios bíblicos van a trabajar por él. Por eso estoy invirtiendo mi dinero en el reino de Dios y me va a redituar tanto como si yo meto mucho dinero en el banco a plazo fijo. Me va a decir, mire, meta usted su millón de quetzales a plazo fijo en el banco le va a pagar una gran cantidad de dinero a usted, con lo cual usted va a poder vivir. Igual son los principios bíblicos, Si cumple principios bíblicos, estos principios bíblicos le van a redituar de tal manera que le van a dar para vivir y no tiene que preocuparse ya de nada. Pero mientras no tengamos todo esto, pues lógicamente tenemos que trabajar y esforzarnos en nuestra vida práctica para tener lo que necesitamos. El Señor nos va a bendecir, nos va a dar un trabajo, salud para poder trabajar. Trabajamos, somos eficientes en nuestro trabajo, somos cumplidores en nuestro trabajo y tenemos bendición. Eso es algo muy bueno. Pero este mismo versículo que quisieron usar para contradecir la prosperidad bíblica, dice: la pereza hace caer en profundo sueño y el alma negligente padecerá hambre.
A 2 versículos nada más habla de que a Jehová presta el que da al pobre. Versículo 17. A Jehová presta el que da al pobre. Eso lo acabo de descubrir ahorita. A Jehová presta el que da al pobre. Fíjense pues. A Jehová presta el que da al pobre. A Dios presta el que da al pobre. Y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. Se lo volverá a pagar. A Jehová presta el que da al pobre. Y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. Y si sumamos a este versículo otros versículos, nos damos cuenta que este bien que hicimos nos lo volverá a pagar, nos lo va a volver a dar multiplicado. No nos va a dar lo mismo que nosotros dimos. Dios, a Jehová presta el que da al pobre, y Él nos lo va a volver multiplicado. Eso es así. Sumando este versículo con otros versículos. Por ejemplo, con 2 Corintios 9:6. Dice: el que siembra escasamente segará, escasamente segará, y el que da abundantemente, abundantemente segará. Sumando este versículo a Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. Podemos decir, el bien que ha hecho se lo devolverá a Jehová multiplicado. Estamos a 2 versículos de ese versículo que estaba supuestamente hablando en contra de la prosperidad financiera. Entonces cada quien cree lo que quiere creer, y hay versículos para cualquiera que crea sustentar cualquier idea, pero la verdad de la Biblia, la sana doctrina, es una suma de toda su palabra. Tanto los versículos que parecen hablar en contra del tema de la Biblia, de un tema de la Biblia, como los versículos que hablan a favor de un tema de la Biblia. Sumándolos todos es la verdad, es la sana doctrina. Entonces hemos hablado acerca de versículos que parecen contradecir la prosperidad bíblica. La prosperidad bíblica no se puede contradecir porque es un resultado de la obediencia a la palabra, y Dios definitivamente quiere que obedezcamos su palabra, y va a recompensar a la persona que cumple sus mandamientos. Y mientras más mandamientos cumplamos, mientras más maduremos en lo espiritual, más y mejor prosperidad que viene de la Biblia vamos a tener, y mejor vamos a tener nuestra familia, y con el tiempo el Señor más y más riquezas nos va a dar, porque le hemos demostrado que le podemos administrar. Mientras le demostramos hacer que podemos administrar sus bienes materiales que nos pone en nuestras manos, más nos va a dar Él, porque sabemos que las riquezas no nos corrompen. Eso lo hemos demostrado. Cuando lo demostramos, nos da más. Le demostramos que las riquezas las podemos administrar bien, no nos corrompen, no nos vamos en pos de ellas y alejándonos de Dios. Le demostramos que lo podemos hacer bien, nos da más. Nos da más. Lo demostramos que podemos administrar bien y que no nos vamos en pos de la riqueza. Nuestro corazón permanece con él, nos da más todavía, y después nos da más todavía, y después más todavía, porque eso va por etapas. No es algo que suceda de un día para otro, eso es imposible. Así que hemos hablado acerca de versículos que parecen contradecir la prosperidad bíblica. Son versículos en realidad complementarios a la prosperidad bíblica. Advertencias, cosas de las que tenemos que tener cuidado. Espero que esta plática le haya sido de bendición, y espero que el Señor lo bendiga. Muchas gracias.